Asambleísta Enrique Herrería. Señor presidente y honorables legisladores, voy de manera sucinta, que es importante para poder explayarme en el tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la Organización de Estados Americanos, ante el cual, cuando algún ciudadano o un colectivo ciudadano es afectado en sus derechos fundamentales, presenta una denuncia, la misma que es debidamente investigada. En el evento de que se comprueba la afectación, ellos, la Comisión Interamericana, presenta ante otro organismo de la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, una demanda para que se sentencie, porque ellos sí tienen facultades jurisdiccionales, se sentencie y se repare el daño causado, se repare el agravio, hay acciones indemnizatorias, compensatorias, de todo. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe complementario presentado por la Comisión hemos llegado ya a un extremo de cinismo inaudito. Y con su venia leo dos líneas, señor presidente, del informe complementario presentado por la Comisión. Dice: fuente del trabajo legislativo, es decir, de lo que hicieron ellos, fue también la jurisprudencia y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la sentencia en el caso Kimmel versus Argentina. Ustedes van a ver aquí, señores asambleístas, que el caso Kimmel versus Argentina, que corresponde a una sentencia del año 2008, en la parte que pone fondos, reparaciones y costas, le ruego, dice la prueba pericial. Juan Pablo Olmedo Bustos, perito, declaró, y esto de aquí es uno de los fundamentos de la Comisión Interamericana para presentar la demanda ante la Corte, dándole la razón al señor Kimmel. Declaró sobre la incorporación de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión en los tribunales de Argentina, y afirmó que este derecho encuentra su principal restricción en los tipos penales de calumnia e injurias, ya que tras la derogación del delito de desacato, lo que ocurrió en la Argentina, la mayoría de los casos judiciales referidos a la restricción del derecho de crítica y del derecho a difundir información de interés público han tomado la forma de juicios por violación al derecho al honor o a la intimidad. Siguiente. Ese es el caso del presidente de la República, que está dubitando y maneja con ambigüedad o el tipo penal del desacato del 230 o la injuria que está en otro artículo del Código Penal. Ahora bien, en la misma fundamentación de la sentencia Kimmel, que difiere absolutamente de lo que se ha establecido en este informe de la comisión oficialista, dice lo siguiente: respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidos por los demás. Eso es el derecho a la comunicación. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada individuo. Pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo. Ese es el que ejercen los medios de comunicación, a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, que es la recepción que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes cuando recibimos la información a través de cada medio de comunicación. Continuamos.
Dice la comisión, fundamentando el caso Kimmel, dice la Corte. Además, dice la Corte, la comisión opinó que la mera existencia de los tipos penales aplicados al señor Kimmel disuade a las personas de emitir opiniones críticas respecto de la actuación de las autoridades, dada la amenaza de sanciones penales y pecuniarias. Al respecto, indicó que si el Estado decide conservar la normativa que sanciona las calumnias e injurias, como lo establece el informe de la Comisión del Oficialismo, deberá precisarla de forma tal que no se afecte la libre expresión de inconformidades y protestas sobre la actuación de los órganos públicos y sus integrantes, esto es, los funcionarios públicos en general, desde el Presidente de la República hasta el conserje de comisaría. La siguiente. Dice, de nuevo reitero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Kimmel, cuando la conducta de una persona configura el ejercicio regular de un derecho, este es el derecho de los comunicadores sociales. La mera existencia de una sanción, cualquiera que fuese, importa una violación a la Convención. Respecto de las sanciones penales, alegaron que al menos en el área de la crítica a los funcionarios públicos por sus actos funcionales, esto es, por el ejercicio de su cargo, por los actos que realicen como tal, o a quienes se vinculan voluntariamente a asuntos de interés público, el recurso al derecho penal, como lo establece el informe de la Comisión, es contrario a la posibilidad de debate amplio, ya que desalienta la participación de la ciudadanía, incluso de los periodistas profesionales, en la discusión de los asuntos públicos. En este sentido, el recurso penal genera un fuerte impacto inhibidor, que se llama, en buenos términos, autocensura. Lo siguiente. Por otra parte, y esto presten especial atención, se manifestaron en contra de la existencia de sanciones civiles, ni siquiera civiles, en contra de los periodistas, toda vez que éstas también tienen un fuerte efecto inhibidor, en particular para las personas que desempeñan la función de periodista, por los relativamente exiguos salarios que se abonan en los medios de prensa, como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, porque resulta virtualmente imposible para el periodista afrontar las condenas que se establecen en los juicios de daños y perjuicios, sin que se genere un colapso en la economía personal del periodista o del ciudadano común, y porque, salvo acaso los grandes multimedios, ningún medio de comunicación ofrece garantías a sus trabajadores respecto de su capacidad de pago. Continuamos. En una sociedad democrática, esta es conclusión del caso Kimmel en su sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una sociedad democrática, el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Esto de aquí demuestra sin lugar a dudas, y para los señores asambleístas pueden recurrir a la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedir el caso Kimmel y se van a encontrar que no he cambiado una coma. Por lo tanto, le digo a los miembros que firmaron el informe de mayoría o el informe oficialista que le han mentido a la Asamblea y que le mienten al país en el único propósito de tener una ley mordaza. ¿Por qué razón?
porque es imprescindible que ya la prensa independiente del Ecuador no vuelva a sacar casos como los pativideos, la negociación fraudulenta de bonos con venezolanos, con buitres internacionales, el plan relámpago del Ministerio de Obras Públicas, que por más de 3.000 millones estaba sobrefacturado, las ambulancias y la emergencia sanitaria, que no solo denunció, sino que comprobó el acto ilícito el asambleísta Leonardo Viteri, la entrega del campo Sacha, que yo la denuncié aquí, que reposa el sueño de los justos en una comisión y que otros asambleístas la denunciaron en el Ministerio Fiscal y nadie conoce resultados, que no se conoce actualmente cómo se negocia, como lo ha señalado un asambleísta valiente como Clever Jiménez, con dos traders internacionales, Trafigura y Glencore, el crudo y la sustitución de importaciones en derivados, el préstamo chino que todos conocemos, que tenía un punto de agenciamiento que significó que en el gobierno se robaron 20 millones de dólares en esa negociación, los robos producidos por el primo del presidente de la República y otros a los bienes incautados a la familia Isaías, los robos en la Agencia Nacional de Tránsito, que aquí lo discutimos en presencia de ese sinvergüenza de Antón y que hoy día, ayer también, Diario El Universo de Guayaquil reproduce, que sigue robando el Consejo Nacional de Tránsito y que además estoy investigando personas que en el mundo de la política y oficialmente están involucrados en este robo que denuncia Diario El Universo, que no se vuelva a hablar del regalo que hicieron del ingenio EQ2, que por 400 millones de dólares se lo regalaron entre agnados y cognados de la Presidencia de la República, el robo que hubo en el Ministerio de Deportes, la visita del Presidente de la República a ese sinvergüenza del ministro Carrión. Por eso es que los asambleístas que firmaron ese informe están obedeciendo a las órdenes del dictador Correa para que el país no siga conociendo que en el Palacio de Carondelet y en todos los estamentos de la función pública están robándose los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y en algunos casos con la complicidad de miembros de esta Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente.